La segunda pregunta tiene que ver con las fortalezas tanto de la norma 9001 como de la 9000 y en paralelo del proceso de revisión que tuvieron lugar en el 2015. Bueno, a ver, la norma tiene varias fortalezas que le van a permitir seguir manteniendo este éxito que viene mostrando, porque, a ver, cuando vos ves la curva de crecimiento de la cantidad de empresas certificadas desde 1987 a la fecha, más de un gerente de venta mataría por tener esa curva. O sea, y esas cosas entonces no pasan por accidente. O sea, eso, el crecimiento del uso de la ISO 9001 y permanecer con ese nivel de uso no es algo que sucede por accidente, sino porque es una norma que ha sabido mantenerse actualizada e ir incorporando los cambios que el mercado iba requiriendo. Y pienso que este paso que se dio en esa dirección, que es la dirección correcta. Seguramente, si nos ponemos a pensar, a todos nos hubiera gustado agregar algo más. Cada uno tenía su pensamiento, que de los miembros del comité, cada uno tenía su pensamiento que le faltó un poquito más en este punto, le faltó un poquito más en el otro, cada uno tenía su niño mimado, el que quería que estuviera más enfocada en resultados, el que quería un enfoque basado en los procesos mucho más robusto en la norma a nivel de requisitos, el que quería que la innovación estuviera más presente, el que quería que habláramos de gestión de conocimiento y no de conocimiento organizacional. Si vos buscás, vas a encontrar como que hay cosas que decís, ¿por qué no se avanzó un poquito más en este aspecto? ¿Viste? Siempre previendo que con esto deberíamos seguir hasta el 2030. Pero eso no quita que se hizo una norma que incorporó muchísimas cosas nuevas a la versión anterior. Primero, que incorporó esta estructura común. Eso ya tiene un altísimo impacto beneficioso para los usuarios, porque el que tiene que integrar, las empresas tienen un solo sistema de gestión. La ISO 9001 es un modelo de gestión para gestionar un aspecto de un negocio como es el de la calidad. El mismo modelo de gestión se utiliza para otro aspecto, como puede ser el medioambiental, o para otro aspecto, como puede ser de la seguridad de la información, o como otro aspecto, como puede ser el de la gestión del riesgo, la continuidad del negocio. O sea, es un mismo modelo que se puede aplicar para tratar distintos aspectos. Antes, cada modelito venía con su propia estructura. El hecho de que ahora tengamos una estructura común facilita muchísimo para el usuario, que tiene un solo sistema de gestión, porque vos en la empresa la gestionás con un sistema, no con múltiples sistemas, sino con un sistema, puede integrar todos estos conceptos de una forma mucho más eficiente y más fácil para él. Yo pienso que eso es un paso positivo para el uso de la 9001 y de otras normas de gestión, y positivo para seguir impulsando y favoreciendo el uso de la normativa en todo tipo de organizaciones. Estamos facilitando el uso de las normas en las organizaciones, de todo tipo. Eso es algo positivo. Después tenés la introducción de ciertos elementos, como es que todo el mundo habla del pensamiento basado en riesgo, y que todos lo conocemos, que ahora está explícitamente indicado en la norma, aunque si vos hablas con los teóricos y con los antiguos del comité te dicen que, o sea, la prevención está desde los orígenes, pero en una norma de aseguramiento de la calidad, aseguramiento de la calidad es prevenir. Así que el concepto está, pero ahora está explicitado e inserto a lo largo de toda la norma. Antes era un punto en particular independiente. Ahora es un concepto embebido a lo largo de toda la norma. Tanto desde el punto de vista estratégico como operacional de proceso. Sí, correcto. Eso me parece uno de los puntos positivos. También se reordenaron ciertos requisitos, ubicándolos donde corresponden. Por ejemplo, en la versión anterior vos veías que revisión por la dirección estaba en el capítulo de compromiso de la dirección.
ahora está en el capítulo de medición y evaluación, porque ¿qué es la revisión por la dirección? Es una herramienta para medir la eficacia del sistema. Como no tenemos un eficazmómetro que enchufás y te dice sistema eficaz, vos haces una revisión por la dirección. Es una herramienta de medición y evaluación, por lo tanto no está en el capítulo 5, sino que está en el capítulo 9. Los instrumentos no están más en el capítulo de operaciones, porque no es que uno viene con un proceso de producción del producto, de elaboración del producto, y en un momento dado introduce un equipo. No, el equipamiento se utiliza, es un medio de soporte a lo largo de todo el proceso de producción y prestación del servicio. Entonces, ahora los equipamientos, los recursos de medición y ensayo están en el capítulo de apoyo. Entonces, es como que están mejor ubicados los requisitos respecto a la función que cumplen. La documentación no está más en el capítulo que habla del enfoque basado en proceso. La documentación está en el capítulo 7, que es soporte. ¿Qué hacen los documentos? Brindan un soporte al sistema. Entonces, así vamos viendo distintos capítulos que están mejor ubicados en la norma respecto a la función que cumplen dentro de la norma. Eso le hace una norma más nítida, más clara, y yo creo que, de última, más entendible para el usuario, porque las cosas están donde tienen que estar. Eso creo que también es una fortaleza en el sistema. Un idioma mucho más amigable a lo largo de toda la norma. La puede leer cualquiera y cualquiera la entiende. Yo creo que los últimos residuos que había de idioma ingenieril fueron levantados por completo, sobre todo porque el grupo que escribió y redactó los requisitos del capítulo 8 se propuso eso desde el vamos y dijo vamos a reescribirlo desde cero para asegurarnos que el idioma ingenieril es eliminado, y la puede leer tanto el bombero como la maestra jardinera, el juez, el empleado administrativo o el ingeniero de una empresa nuclear. Todos la pueden leer y entender de la misma forma. Eso pienso que es también otro avance para seguir promoviendo el uso de esta norma, que ahora ha penetrado fuertemente el sector servicios y el sector estatal, el sector de la administración pública. Otro tema que yo resaltaría sería el tema del liderazgo, donde ya no se habla de compromiso, sino se habla de liderazgo. Esto creo que es bastante importante y también me siembra dudas, ¿no? Me siembra dudas cuando hablamos de la aplicación de la ISO 9000 en el sector público, donde el compromiso de la dirección era fácil de entender. Liderazgo en el sector público pienso que es más complicado, por las propias definiciones de funciones que tiene la administración pública. No sé cómo se va a interpretar el tema de liderazgo en la administración pública. Creo que va a ser un desafío, habría que ver cómo se utiliza. Y el último tema que me gustaría comentarte, Pedro, es el tema del cambio. Si vos ves cuántas veces está nombrado cambio en la norma, en la versión 2015 está más del doble de veces que en la versión 2008. O sea, es como que este cambio, cuando todos hablamos que estamos en una sociedad que está cambiando permanentemente, que lo único permanente es el cambio, bueno, ese pensamiento que la velocidad del cambio está aumentando, eso lo ves en la norma. No solamente que hay dos cláusulas que tratan el cambio como título, ¿sí?, específico en el capítulo 6 de planificación, en el capítulo 8 de operación, sino que el cambio está nombrado en múltiples oportunidades a lo largo de la norma para hacer presente tanto los cambios planificados como los cambios no planificados, y la importancia que tiene para un sistema de gestión de calidad asegurar el control eficaz de estos cambios, tanto los previstos como el de minimizar los impactos de los cambios no previstos. La presencia del cambio en la norma también pienso que es una cosa, es una de las fortalezas de la nueva versión.
No sé qué otra cosa te podría decir. Bueno, continuamos mirando los puntos asociados a las fortalezas. Entonces, ya hemos hecho alusión a los tiempos desde el punto de vista del proceso, a que escogieron los tiempos, a la alineación con la condición del estado del arte, de la gestión empresarial, en cierta manera. Y bueno, ya aspectos específicos ligados al lenguaje, a la estructura de alto nivel y a temas específicos, que pensamiento basado en riesgos, que reordenamiento, ya habíamos hablado del lenguaje y de la parte del cambio. Después de esos 3 años de trabajo fuerte, de trabajo con un ritmo bastante elevado para poder sacar tal cantidad de cambios en 3 años, ¿de qué otras cosas podemos sentirnos orgullosos desde el Comité TC 176 con los 2 productos generados, la 9000 y la 9001, que lo vemos como fortalezas también, de que nos estamos orgullosos? Bueno, con la 9000 yo no te diría tanto. La 9000 es una norma de términos y definiciones donde los conceptos iniciales permanecieron ahí, porque los conceptos no cambian, o sea, y se incorporaron las definiciones nuevas que el subcomité 2 le fue reclamando al subcomité 1, que es el responsable de la ISO 9000, que definiera para poder seguir avanzando en el desarrollo de la norma nuestra, de la ISO 9001. Yo, así como uno resalta fortalezas, creo que hay algunas cosas que no fueron tan bien manejadas. Uno de esas, a mi entender, fue los principios de gestión de la calidad. O sea, si bien en la norma, si bien es una fortaleza que se haya ampliado, que se haya complementado el enfoque de los principios, que tenga una visión más integral, más abierta, más ligada a todas las partes interesadas, como lo tiene la 9000 con respecto a la versión anterior, ese punto, que si bien se tiene esa fortaleza, toquemos de una vez una oportunidad de mejora asociado a esta parte de los principios. Sí, para mí se quedaron cortos. A ver, ¿qué son los principios de gestión de calidad? Son las bases sobre las cuales los conceptos fundamentales que tiene que tener un sistema de gestión de la calidad. Son los principios. Un sistema de gestión de calidad debería permitirte llevar los principios a la práctica. ¿Sí? Los principios son conceptos. Y la norma establece los requisitos para transformar eso que es una idea, un concepto, en algo palpable, bajado a tierra. Entonces tendría que haber estado primero los principios y después haber comenzado con la revisión de la norma. Medio como que se lo hizo en paralelo. Y lo que se buscó fue una actualización de los principios, como por ejemplo, no hablamos más de relación mutuamente beneficiosa con los proveedores, y no hablamos de relaciones, porque las empresas ahora tienen que mantener relaciones mutuamente beneficiosas con toda su red, no solamente con los proveedores. El concepto de ampliación de las partes interesadas, pero pensamos, esos son los únicos conceptos que tiene que seguir cumpliendo un sistema de gestión de la calidad. Pasaron 15 años bajo el puente, 15 años de agua bajo el puente. No hay nada nuevo que uno espera de un sistema de gestión de la calidad. Cuando yo hablo de un sistema de gestión de calidad, ¿solo que espero? Liderazgo, compromiso, enfoque en el cliente, enfoque basado en los procesos, participación empresarial. No espero nada más, no había nada nuevo. Por esto voy discutiendo con algunos colegas del comité y, por ejemplo, algunos me decían, y a mí me hubiera gustado ver compliance como un principio de un sistema de gestión. El sistema de gestión tiene que estar basado también en compliance, no solamente en el enfoque. Yo digo, si hoy en día, para mí, una empresa que se dice que cumple con las buenas prácticas de calidad, uno de sus principios que debería estar cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios, debe ser un principio, el de compliance quizás. Me parece que nos quedamos cortos en la discusión, que fuimos rápido para cumplir con un cronograma y eso no nos dio tiempo quizás para discutir más en profundidad cosas como los principios de la calidad, que si bien fueron actualizados y están ayorneados y son buenos, siguen siendo tan válidos y tan buenos como eran hace 15 años atrás, quizás hubieran merecido
una discusión adicional para ver si no había algún otro concepto que agregar. ¿Sí? Ampliemos eso un poquitico, miremos qué más. Ahorita aquí si le quisiéramos pedir, o si quisiéramos mirar, qué otros principios o qué otras cosas en cuanto a los principios nos gustaría que hubieran quedado en 9000, ¿qué diríamos? Bueno, Además de compliance. Bueno, no sé si otro, no sé, pero de repente se me ocurre ese. No participo de ese grupo, pero cuando analizamos la discusión, la visión crítica que tuvimos sobre ese proceso, los que no participamos fue, la discusión se limitó a modernizar lo que ya estaba o se volvió a pensar de cero qué hace falta, cuáles son los principios de un tema de calidad para el año 2020. Si se mejoró la casa, pero no el barrio y toda la estructura del país. O sea, con eso está bien, con esta casa así estaba bien, hubiera requerido 2 dormitorios más para llegar al 2030. O si con esto sigue siendo suficiente. Esa discusión no sé si se tuvo. Y creo que se hubiera ameritado esa discusión. ¿Sí? En la norma ISO 9001 rompimos varios tabúes, rompimos muchos tabúes, introducimos la palabra negocios en la norma. Yo te diría casi como un tabú que vivió durante 30 años. Pongámoslo como fortaleza, ¿le parece? Sí, pues yo digo, se rompió un tabú como es hablar de negocio, ¿me entiendes? Se rompió otro tabú cuando hablamos de dirección estratégica, porque parecería ser, ¿viste?, de que las empresas no tenían necesidad de tener una estrategia, ¿viste? Si bien no estás pidiendo un proceso de planificación estratégica estructurado y formal, sí estás reconociendo que toda organización tiene una dirección estratégica. Tácita o explícita, tiene una dirección estratégica. Y la gente de esa empresa actúa en función de esa dirección estratégica que tiene en mente. Entonces, que aparezca eso con nombre y apellido, nombrado como tal en la norma, para mí es una fortaleza, lo mismo que aparezca la palabra negocios. Otra fortaleza, te diría, es la lógica que sale de la definición del alcance, ¿viste? De que antes del alcance, ¿quién lo ponía? Que yo cualquiera, si vamos a certificar... Era lo último que se hacía. Claro, en cambio ahora hay una secuencia lógica, ¿viste? ¿Qué está pasando afuera de la empresa? ¿Qué está pasando adentro? ¿Quiénes son las partes interesadas de este sistema de gestión de calidad? ¿Qué es lo que yo produzco? Y en base a eso yo defino, bueno, mi sistema de gestión de calidad debería cubrir o incluir estos procesos. Hay una lógica. O sea, si vos vas a un banco y un tipo te dice que después de todo ese proceso decidió que lo que el mercado le pedía era que certificara el call center, yo dudaría de su análisis de contexto y de la identificación de parte interesada. Y pasó muchas veces. Y claro, pasó muchas veces, justamente, por eso te digo. Entonces, pienso que eso es una fortaleza, porque cuando hace unos 3 o 4 años se hizo un estudio sobre la utilización y aplicación de la ISO 9001 en las pymes del sudeste asiático. Y una de las consecuencias de los resultados de ese estudio fue que la gente no se quejaba de la norma, sino se quejaba de cómo la empresa podía haber estado certificada. ¿Viste? O sea, la gente no decía, ¿cómo puede ser que estos tipos hayan elegido la ISO 9001? No, la gente decía, ¿cómo puede ser que esta empresa esté certificada? No cuestionaba la herramienta, sino cuestionaba al que le había dado el reconocimiento de esa herramienta. ¿Sí? Entonces te encontrabas con que grandes organizaciones certificaban un call center o un proceso minúsculo y utilizaban su logo abajo. La ISO no puede hacer nada contra eso porque la ISO no maneja el mercado de la certificación, pero estableciendo requisitos de esta forma, con esta secuencia lógica, en cierta forma vos vas tomando una medida para evitar el mal uso de la norma. Y yo pienso que la definición del alcance en ese sentido claro, no solo tiene la lógica que tiene que tener, sino también que evita el mal uso de la norma. Eso es una fortaleza. La no prescripción de tantas cosas, de la que la norma se volvió mucho menos prescriptiva. Lo que hace que yo digo... Pero más amplia. Sí, muchos tienen lo que yo llamo el síndrome del pajarito, ¿viste? Que
jode con que abre la jaula, y cuando le abrís la jaula no quiere volar porque tiene miedo que se lo coma el gato. Entonces, porque acá antes todo el mundo criticaba la ISO, que la documentación. Entonces ahora no pedís nada de documentación y dicen, ¿cómo que no pide nada? ¿Cómo que no pide nada? Bueno, que no sea mandatorio no significa que esté prohibido. O sea, la norma no te pide un manual de calidad, pero no te prohíbe que tengas un manual de calidad. La norma no te pide un procedimiento documentado de auditorías internas, pero no te prohíbe que tengas un procedimiento documentado de auditorías internas. O sea, la gente no tiene que confundir, ¿viste?, la no prescripción con la prohibición. Porque yo en las charlas que doy y todo, es como que todo el mundo se siente como que, es como si, viste, después de 20 años de manejar con cinto de seguridad, te sacan el cinto, te sentís como que en el auto estás flojo ahí adentro. Y acá pasa lo mismo, como se sacaron todas esas prescripciones, el hecho de que no... ¿Cuál es la lógica? ¿Hace falta tener un tipo que se llame representante de la dirección, que haga A, B, C y D? No. Lo importante es que alguien en la empresa haga A, B, C y D. Si vos lo querés llamar representante de dirección y que sea el pelado de esa esquina, que sea el pelado de esa esquina. Pero si vos lo querés que se llame de otra forma y sean 5 tipos, pueden ser 5 tipos. Pero la gente se acostumbró durante muchos años a que le prescribíamos las cosas, le dábamos la receta de lo que tenía que hacer. Ahora decimos, tenés que hacer lo que te conviene. Y entonces eso es como que a veces la gente se siente como choqueada, como, ¿qué pasa ahora? ¿Yo puedo decidir lo que tengo que escribir, lo que no tengo que escribir? Sí. La norma es muy bien clara, tenés que escribir, tenés que tener toda la información documentada que haga falta para asegurar el control de los procesos y conservar toda la información documentada que haga falta para demostrar que las cosas se hicieron de acuerdo a lo previsto. O sea, mantener toda la información documentada necesaria para que puedas controlar los procesos y conservar toda la información documentada para mostrar que las cosas se hicieron como estaba previsto. O sea, documentos y registros en la medida que lo necesites. ¿Quién establece lo que se necesita? El usuario. Otro enorme desafío para los auditores, que van a tener que ir a evaluar la conformidad y desempeño de un sistema, no la existencia de documentos. Porque era fácil. El auditor venía y decía, tráeme el manual, tráeme la política, tráeme los 6 procedimientos. Ahora no. Tiene que ver cuál es el criterio con que se diseñó el sistema y dónde está la evidencia que muestra que las cosas se dicen de tal forma. La evidencia objetiva no solo se demuestra a través de documentos. La evidencia objetiva también se puede obtener a través de observaciones. Y es lo que el auditor no estaba acostumbrado a hacer. El auditor estaba acostumbrado a obtener evidencia objetiva solamente a través de documentos. Eso también es para mí es una fortaleza porque lo vuelve mucho más útil al sistema. Es un desafío para los organismos de certificación que tienen que reformatear a cientos de miles de auditores para que auditen en función de los resultados y no en función de los documentos. Un desafío enorme para los organismos de certificación. Si vos te pones a pensar, en el año 2000 había 500.000 empresas certificadas, cuando fue el gran cambio que se introduce en el foco de los procesos, la mejora continua, etc. Debería haber aproximadamente entre 400 y 500.000 empresas certificadas. Y si tuviéramos estadísticas, yo te diría que el 60 o 70% de esas empresas deberían estar en el sector manufacturero y que la gran mayoría de esas empresas deberían estar todavía en los grandes centros urbanos o cercanos a los grandes centros urbanos. Cuestión que los auditores que tenían los organismos de certificación eran mucho menos de los que tiene ahora, que hay 1 millón y algo de empresas. Segundo, ahora hay muchísimas empresas del área de servicios, o sea, el cuerpo de auditores no solamente es más grande en volumen, sino que es más grande en la diversidad de las disciplinas que cumplen, porque tienen que tener auditores para auditar un juzgado, un ente regulador, una usina nuclear, una empresa que hace fiesta, una empresa de turismo receptivo. Entonces necesitas más auditores, más diversidad en el cuerpo de auditores y más desparramados geográficamente,
Porque antiguamente los auditores estaban todos en la capital del país, viajaban donde tenían que ir porque el cliente estaba dispuesto a pagar el pasaje. Entonces el organismo de certificación tuvo que reentrenar en el año 2000 un número X de auditores, casi todos con la misma lógica de pensamiento y casi todos localizados en la ciudad capital. Ahora tienen que actualizar el doble de auditores con una diversidad de pensamiento mucho más grande y dispersos geográficamente. Entonces, ¿cómo haces para mantener la homogeneidad de esos nuevos con este enfoque? Es un desafío. Es un desafío para organismos de certificación. Muy bien.